En este ejercicio vamos a resolver el siguiente problema de optimización. Considere un jardín formado por dos círculos tangentes externamente, como los que se muestran acá en esta figura, tales que la suma de sus diámetros es de 40 metros. El círculo de la izquierda se habilitará como zona de juegos a un costo de $10 por metro cuadrado y el de la derecha como una zona verde a un costo de $30 por metro cuadrado. Determine las dimensiones de los radios de cada círculo que optimicen el diseño, reduciendo al mínimo el costo total de construcción. ¿Cuál es el valor de dicho costo mínimo? Así que para poder responder a esto, tenemos que pasar primero por la modelación del problema. Tenemos que definir variables y ser capaces de llevar la información que nos entregan en este enunciado a fórmulas matemáticas, a ecuaciones y a funciones. Bien, tenemos dos círculos acá, ¿cierto? Y para poder determinar el tamaño de un círculo necesitamos su radio. Entonces, por supuesto que estas dos zonas no tienen por qué ser del mismo tamaño. Acá, solo a modo de referencial, dibujé la zona de juegos más grande que el área verde, pero nosotros no sabemos si eso realmente es así. Tal vez podría pasar de que cada zona sea del mismo tamaño. Eso lo sabremos al momento de optimizar. Entonces tenemos que primero definir nuestras variables. Entonces tenemos acá el radio de la primera circunferencia, le llamaré x a ese radio. Entonces vamos a llamar x mayor que cero el radio de la zona de juegos. Y para la segunda circunferencia vamos a tener otro radio, no tiene por qué ser el mismo, por lo tanto debo utilizar otra letra, le llamaré y. Y va a ser el radio del área verde. Entonces con esta x y con este y tenemos que plantear fórmulas. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la suma de sus diámetros tiene que ser 40 metros. Entonces tenemos que usar X e Y para plantear esta información que nos dan acá. Entonces recordar que el diámetro corresponde a dos veces el radio. Por lo tanto, el diámetro de la zona de juegos es 2x, mientras que el diámetro del área verde es 2 veces y. Así que la suma de los diámetros, como tiene que ser 40 metros, el diámetro de la zona de juegos es 2x, más el diámetro de la área verde es 2 veces y, nos da 40, y ahí tenemos entonces una relación entre x e y. De acá podemos despejar cualquiera de las dos variables, yo voy a despejar la y, pero antes de eso vamos a dividir por 2 a ambos lados de esta igualdad, entonces nos va a quedar x más y igual a 20, y aquí despejaré entonces la variable y. Puedo despejar cualquiera de las dos. Acá yo decidí despejar la variable y. Y ahora tenemos una observación aquí que hacer. Porque resulta que tanto x como y deben ser positivos. Pero acá, al plantear la y como una resta, nada nos asegura que y sea positivo. Entonces, y tiene que ser positivo, eso significa que 20 menos x tiene que ser positivo. Entonces, si despejamos, nos queda 20 mayor que x, es decir, x menor que 20. Por lo tanto, el valor de x es un número que va entre 0 y 20. Eso es lo que hay que tener presente. Yo no sé cuánto vale x exactamente, pero sí podemos asegurar que es un valor entre 0 y 20. ¿De acuerdo? Ahora, este es un problema que es de costo, así que tenemos que modelar el costo de fabricación de este jardín. Así que eso es lo que tenemos que hacer ahora, hacer el modelamiento del costo. Entonces nos dicen que el círculo de la izquierda, que está habilitado como zona de juegos, tiene un costo de $10 por metro cuadrado. Así que el costo total de fabricación es el costo de fabricar
la zona de juegos más el costo de fabricar el área verde. Entonces vamos a llevar esto a fórmulas matemáticas. Entonces el costo total es, ¿cómo obtenemos el costo de la zona de juegos? El costo de la zona de juegos es el área de la zona de juegos, pero multiplicado por 10, ya que se cobra $10 por metro cuadrado. Entonces, por eso que los 10 los multiplicamos por los metros cuadrados que corresponde al área de la zona de juegos. Más el costo de fabricar el área verde corresponde al área de la zona verde multiplicado por 30, porque aquí nos dicen que la zona verde cuesta $30 por metro cuadrado. Y ahora vamos a encontrar entonces el costo total de fabricación de este jardín y vamos a usar nuestras variables. ¿Cuál es el área de la zona de juegos? Esta es la zona de juegos, que es un círculo de radio X. Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Así que esto es pi por x cuadrado por 10. Más el área de la zona verde, que es la circunferencia que está aquí, que tiene radio y. Así que el área es pi por el radio, que es y al cuadrado, por 30. Y ahí lo tenemos. Entonces acá tenemos una fórmula para el costo que depende de los dos radios, del radio X y del radio Y. Sin embargo, tiene que estar en términos de un solo radio, debe depender de solo una variable y nosotros hicimos acá el despeje de Y en función de X. Y justo aquí tengo Y, así que este Y la vamos a sustituir por 20 menos X. Así que llegaremos al costo total, que va a ser una función que depende de X, que será lo siguiente. Acá pi por 10 lo vamos a multiplicar, nos va a quedar 10 pi por X cuadrado, más aquí el 30 con pi, también podemos cambiar el orden, nos va a quedar 30 pi, y la Y la cambiaremos por 20 menos X. Y todo eso tiene que ir al cuadrado, porque la Y va al cuadrado. Y esta es la función costo para todo x, cuyo dominio es el intervalo del 0 hasta el 20. Entonces, esta es la función a la cual le tenemos que encontrar su mínimo, porque nos están pidiendo el costo mínimo de construcción. Y después me preguntan por el valor de ese costo mínimo. ¿Ok? Así que con esa función es la que trabajaremos. Así que vamos con la primera derivada y los puntos críticos. Copiaré aquí la función con la que vamos a trabajar, que era 10pi x cuadrado más 30pi 20 menos x al cuadrado, donde x, no olvidar, es un valor que va entre 0 y 20. Primera cosa, hay que derivar. ¿Cómo derivamos? Recordar que derivamos con respecto a x, ¿ya? Que x, recordar que es el radio de la zona de juegos, y recordar que el número pi y todos los demás números son constantes. Entonces, ¿cómo derivo esto? El 10pi es una constante que está multiplicando, la mantenemos. Y derivamos el x cuadrado. Su derivada es 2x. Más, acá tengo 30pi por algo que depende de x. El 30pi es una constante, la mantenemos. Y derivamos 20 menos x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? El cuadrado baja el 2, mantenemos la base y el exponente le restamos 1. 2 menos 1 nos da 1. Y por regla de la cadena hay que derivar la base. La derivada del 20 es 0, por ser una constante que está restando, y la derivada de menos x es menos 1. Ojo ahí con ese signo del menos 1 que nos cambia todo. Así que la derivada con respecto a x, aquí nos va a quedar 10pi por 2 nos da 20pi x. Acá va a quedar 30pi por 2 es 60pi, multiplicado por menos 1 nos dará menos 60pi. Así que vamos a hacer el cambio, nos va a quedar menos 60pi por 20 menos x. Y ahí tenemos entonces la primera derivada. Ahora vamos a encontrar punto crítico.
Para encontrar puntos críticos, lo que tenemos que hacer es igualar la derivada a cero y despejar la x. Entonces aquí nos queda 20 pi x menos 60 pi por 20 menos x igual a cero. Y de esta igualdad tenemos que despejar la x con mucho cuidado. Nos quedará lo siguiente. 20 pi por x, acá vamos a multiplicar término a término. Menos 60 pi por 20, eso nos va a dar menos 1200 pi. Y menos 60 pi por menos x nos va a dar más 60 pi x igual a cero. Y ahora hay que despejar la x. Fíjense, acá tengo x y aquí también. Tengo 20 pi x y 60 pi x. Eso nos da en total 80 pi por x. Y el menos 1200 pi lo mandamos al lado derecho como 1200 pi. Y ahora para finalizar nuestro despeje, tenemos que dividir ambos lados por 80 pi. Entonces nos va a quedar aquí x igual a 1200 pi partido por 80 pi. Podemos cancelar el número pi, podemos cancelar aquí uno de los ceros. Nos queda entonces que x es 120 dividido por 8. Y eso nos da 15. Por lo tanto, un punto crítico es x igual a 15 y es el único punto crítico que tiene esta función de costo. ¿Ok? Este punto crítico es válido porque estamos trabajando en el dominio del 0 al 20 y nos dio que x vale 15. Así que es un punto crítico válido. ¿Bien? Ahora lo que tenemos que hacer es clasificar este punto crítico porque lo que nos piden es el mínimo costo total de construcción. Es decir, tenemos que verificar que este x igual a 15 en realidad es un mínimo de esta función de costo. Para verificar eso, calculamos la segunda derivada. Entonces, para obtener la segunda derivada, trabajamos con la primera derivada, que es 20 pi x menos 60 pi por 20 menos x. Derivamos nuevamente. La derivada de 20 pi por x, como 20 pi es constante, la mantenemos y derivamos la x con respecto a x, que eso es 1. Luego, acá tengo menos 60 pi por 20 menos x. Menos 60 pi es una constante que está multiplicando. La mantenemos y derivamos lo que está acá en el paréntesis. La derivada del 20 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Por lo tanto, la segunda derivada nos da 20 pi, menos por menos es más, nos queda 60 pi y eso nos da 80 pi. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cuando ya obtenemos la segunda derivada, tenemos que reemplazar el punto crítico. Entonces, x igual a 15 es punto crítico de C. Entonces, reemplazamos en la segunda derivada este punto crítico. Fíjense que en este caso, la segunda derivada nos dio una constante que es 80 pi. Por lo tanto, obviamente, si reemplazamos el 15, no hay nada donde reemplazar, va a seguir dando 80 pi. Y lo relevante aquí es que esto nos da positivo. Y el criterio de la segunda derivada nos dice que si evaluamos la segunda derivada en el punto crítico y nos da positivo, entonces este punto crítico es un mínimo local de la función costo, o sea, de la función C. Y ya que hemos encontrado este mínimo, vamos a poder responder lo que nos piden. Entonces aquí viene la conclusión. La conclusión es la siguiente. Voy a explicar enseguida este gráfico, ¿ya? Entonces, los radios óptimos para construir el jardín son los siguientes. Para la zona de juegos, el radio era X. El radio era X. Entonces, X es 15 metros, porque aquí las unidades están en metros. Y para el área verde, eh,
era el valor de Y. El valor de Y lo vamos a obtener de la primera parte de la modelación. Aquí estaba, Y era 20 menos X. Así que va a ser 20 menos 15 y eso nos da 5 metros. O sea, efectivamente podemos ver que el área de la zona de juegos va a ser más grande que el área verde. O sea, este dibujo tiene razón, ¿ya? Y eso en parte se explica por los costos, porque recordar que la zona verde era más cara de fabricar, costaba $30 por metro cuadrado, mientras que la zona de juegos solo costaba 10 por metro cuadrado. Entonces, si queremos ir minimizando los costos, el área verde no podía ser mucho mayor que el área de juegos, porque de lo contrario se iba a encarecer mucho la fabricación. Así que tiene sentido que el área más costosa debiera ser la más pequeña y la más económica debiese ser más grande. Tiene sentido para que se compense. Y por supuesto que esto lo podemos comprobar. Acá yo puse en GeoGebra la función de costo, 10pi por x cuadrado más 30pi por 20 menos x al cuadrado, con el dominio restringido, x va de 0 hasta 20, por eso que la curva aquí va solo de 0 hasta 20. Estos son los valores de x y estos son los valores del costo, que dependen de x. Y podemos ver que la curva es de esta manera, es tipo parabólica, ya es una función cuadrática, como pueden ver aquí, si lo desarrollan se ve que es una función cuadrática, donde el mínimo lo encontramos acá, que no se aprecia, pero es justo ahí donde está x igual a 15. Y podemos ver que el costo mínimo es un número un poquito menor a $10.000, ¿ya? Entonces, recordar que también nos preguntan eso, ¿cuál es el valor del costo mínimo? Entonces, aquí damos el costo mínimo. ¿Cuál es el costo mínimo? Es la función costo evaluada en nuestro punto que es mínimo, o sea, C de 15. Y reemplazamos. Nos queda 10pi por 15 al cuadrado más 30pi por 20 menos 15 al cuadrado. Y sacamos la cuenta. Lo voy a hacer aquí abajo. Nos queda 10pi por 15 al cuadrado es 225 más 30pi por 20 menos 15, 5 al cuadrado es 25. Así que eso nos va a dar 225 por 10 es 2250 pi más 25 por 30 nos da 750 pi. Y al sumar acá entonces nos da 3000 pi. Entonces, ese es el costo mínimo de fabricación, 3000 pi dólares. Como pi es aproximadamente 3,14, entonces aquí nos da que 3000 pi es aproximadamente 9000 y fracción. De hecho, acá GeoGebra muestra el valor, la aproximación en decimal, 9424,78 dólares aproximadamente. Y por eso que aquí en el costo mínimo que aparece por acá, que aparece por aquí, se ve que es un valor inferior a 10.000. Ese es el costo mínimo. Y de esa manera, gracias a la ayuda de GeoGebra, podemos comprobar nuestros resultados y de esta manera finaliza la resolución de este ejercicio.